impactos del cambio climático en los derechos humanos desde las múltiples discriminaciones. En primer lugar, queremos agradecer a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, en la persona de la señora Procuradora y su equipo de trabajo, agradecer a la GANRI, a RINCA y a todas las organizaciones e instituciones que hicieron posible la organización de este importante seminario en una coyuntura especial en la cual se deben tomar decisiones urgentes para rescatar el orden de la amenaza de una debacle ambiental de proporciones gigantescas, situación en la cual las instituciones nacionales de derechos humanos debemos jugar un papel trascendental desde nuestros roles constitucionales o legales para salvaguardar el derecho a la vida, al medio ambiente y al desarrollo sostenible. El cambio climático constituye una amenaza tangible al pleno ejercicio de los derechos reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Las conclusiones del informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático, sobre los efectos del calentamiento global de 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son contundentes. Los efectos perjudiciales del cambio climático afectan a todos los derechos humanos. El calentamiento global no solo incide en el derecho a la salud, la alimentación, el agua, la cultura, el desarrollo de una vivienda adecuada, sino que amenaza la supervivencia misma de las personas y su derecho a la vida y a la integridad física. En El Salvador, Guatemala y Honduras, países ubicados en el corredor seco centroamericano, una zona donde el cambio climático tiene efectos graves, el número estimado de personas en situación de inseguridad alimentaria alcanzó unos 6.4 millones de personas en octubre del 2021. Entre las personas que corren un riesgo desproporcionado de sufrir los efectos adversos del cambio climático se encuentran los pueblos indígenas, las comunidades locales, los campesinos, los migrantes, los niños, mujeres, personas con discapacidad, personas que viven en pequeños estados insulares en desarrollo y en países en desarrollo, así como en condiciones caracterizadas por la escasez de agua, la desertificación y la degradación de las tierras. Los efectos del cambio climático pueden variar en función de diversos factores como la geografía, la pobreza, la edad, el género, la discapacidad, la situación migratoria y el origen cultural o étnico. Especialmente en el caso de las personas en situación de vulnerabilidad, múltiples formas de discriminación, como el racismo, el sexismo y el clasismo, pueden combinarse, superponerse o converger. La elevación del nivel del mar y el incremento de la temperatura del agua, el deshielo de los polos y glaciales, el aumento de la frecuencia de las olas de calor y los fenómenos de calor extremo, las fuertes precipitaciones y las crecientes sequías o el aumento de los desastres generados por el calentamiento global disminuyen de manera significativa la protección, promoción y el pleno ejercicio de los derechos humanos fundamentales. La acción climática debe ser coherente con las obligaciones, los estándares y los principios de derechos humanos, por lo que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, hacer efectivos y promover todos los derechos humanos para todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación. Por ello, deben tomar medidas afirmativas para prevenir vulneraciones a los derechos humanos causadas por el cambio climático, incluidos los daños previsibles a largo plazo. Además, en el caso del daño ambiental y violación a los derechos humanos, los Estados y los entes de garantía debemos asegurar que los titulares de derechos tengan acceso a los recursos jurídicos necesarios. Para respetar de manera efectiva las obligaciones de derechos humanos, las medidas climáticas deben ser también participativas, deben atender a las consideraciones de género, contar con recursos adecuados y proteger los derechos de todas las personas, en particular aquellas personas en situación de vulnerabilidad. De conformidad con lo dispuesto en el preámbulo del Acuerdo de París, las partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deberían respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas obligaciones con respecto a los derechos humanos, incluidos el derecho a la salud, los derechos de los pueblos originarios, las comunidades locales, la niñez, los migrantes, las personas con discapacidad y otras personas en situación de vulnerabilidad. Ya los artículos 7, 9 y 11
Se prevén compromisos de cooperación internacional, financiamiento para el clima y fomento a la capacidad relacionada con la mitigación y la adaptación, en particular para los grupos, pueblos y países más vulnerables a los efectos climáticos. El artículo 12 del Acuerdo de París establece la obligación de las partes de cooperar para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y la participación del público y el acceso público a la información sobre cambio climático. Los diferentes actores sociales, incluidas las empresas, deben asimismo contribuir a mejorar las condiciones ambientales y asegurar el respeto de los derechos humanos. Además, se requieren acciones individuales y colectivas para movilizar y dotar de medios de implementación adecuados para la mitigación y la adaptación climática. De conformidad con las obligaciones internacionales de los derechos humanos, en América Latina y el Caribe se han registrado avances en la incorporación de los derechos humanos a la acción climática. A nivel global, los países de la región han dado pasos importantes en la transversalización de una perspectiva basada en derechos. Otros grupos a los que las políticas climáticas de la región hacen referencia en el diseño y la implementación de la acción climática, bien por su afectación por los impactos negativos del cambio climático o por la necesidad de priorizar su atención, incluyen las personas en situación de pobreza, las poblaciones urbanas o suburbanas marginadas, las personas en situación de calle y quienes tienen enfermedades o de alta complejidad. La Estrategia Nacional de Cambio Climático, que debe ser una obligación de todos los estados, debe incluir, entre otras, mecanismos de gestión pública. Estos se refieren a procesos y medidas desarrollados en el marco de las distintas fases del ciclo de políticas públicas, lo cual incluye la planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y ajuste de las políticas públicas, tanto en el ámbito nacional, sectorial, pero también municipal. Lo anterior incluye los instrumentos para la ejecución de las políticas, como ser planes, programas, proyectos, arreglos institucionales y toda una gama de mecanismos facilitadores y financieros para abordar y enfrentar de manera efectiva y oportuna el cambio climático. Asimismo, se deben de implementar mecanismos de fomento, participación social y gobernabilidad. Este tipo de mecanismos es fundamental para asegurar la apropiación y viabilidad de una estrategia nacional del cambio climático, y para tal efecto deben cubrir los aspectos relacionados con la educación, la formación, capacitación, sensibilización, concienciación y participación social. Dichos mecanismos deberán facilitar la incorporación y participación activa y beligerante de los actores, sectores y grupos poblacionales más relevantes para el abordaje y tratamiento del cambio climático, tanto en materia de adaptación como de mitigación voluntaria. La participación de los actores relevantes en los esfuerzos nacionales para enfrentar el cambio climático se refiere, por una parte, a los grupos poblacionales más vulnerables y afectados por los impactos negativos del cambio climático, como son los pueblos indígenas, los campesinos, la población rural en condición de pobreza extrema y población urbana o suburbana pobre y marginada habitando en áreas sujetas a multirriesgos. Por otra parte, la participación se refiere también a aquellos actores de la sociedad que pueden aportar con propuestas de solución o promoverlas y adoptarlas para su ejecución, tanto en la adaptación como en la mitigación. Para tal es el caso de las universidades, la academia, centros de investigación, gremiales, asociaciones profesionales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, alcaldías, organizaciones comunitarias y campesinas, asociaciones de trabajadores agrícolas, artesanos, organizaciones indígenas y tribales y asociaciones de jóvenes y de mujeres. Es de hacer notar que los mecanismos de fomento y participación social para enfrentar de manera apropiada el cambio climático mundial están estrechamente vinculados a los mecanismos institucionales de naturaleza intersectorial, ya que estos últimos constituyen el espacio o plataforma que facilita la participación ciudadana bajo condiciones de transparencia, inclusividad, igualdad y respeto a la multiculturalidad y territorialidad diferenciada. Los estados deben de velar que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a la información sobre el cambio climático, a la acción climática, participar de forma eficaz en la toma y aplicación de decisiones sobre cuestiones climáticas
y acceder a la justicia en caso de sufrir un daño relacionado con el clima, con el fin de que la acción climática promueva los derechos humanos y la justicia climática. Los estados deben incorporar en todos los niveles las experiencias y los conocimientos de todos los involucrados, a fin de dotar a las personas de grupos en situación de vulnerabilidad mayor resiliencia. Ante el clima se deben aplicar también medidas de adaptación basadas en los derechos, tomando como base las contribuciones de las personas más perjudicadas y que responda a sus necesidades y exigencias y hacer frente a las causas fundamentales de discriminación y sus efectos en el cambio climático. Por todo lo anterior, los estados deben implementar como acción concreta los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, en los pilares de proteger, garantizar que le corresponde al Estado, de respetar y remediar los derechos humanos internacionalmente reconocidos que le corresponden a las empresas y también brindar o propiciar medios de reparación. Asimismo, se hace necesaria la implementación de los planes de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos que regule la acción en beneficio de un medio ambiente sano, respetando el resto de los derechos humanos. Continuar con los esfuerzos para la implementación de un tratado vinculante sobre la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Debemos de seguir como instituciones nacionales de derechos humanos en nuestro accionar para que los estados regulen las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre todo ejercer nuestra magistratura de persuasión para la construcción de sistemas institucionales que protejan a los defensores de derechos humanos, en especial a los defensores del derecho al medio ambiente sano. Muchas gracias. Muchísimas gracias.